Bueno, vamos a empezar ahora a estudiar el tercer capítulo de Baba Metzia. Pasamos de la mitad del primero para el tercero. Varios motivos, ¿sí? Un motivo que me parece algo más tangible, algo más que va a ser, se va a conseguir entender mejor. Después, en la mitad del primer capítulo de Baba Metzia salen sugiot muy, muy, muy profundas, entonces no sé si va a conseguir explicarlas bien en castellano, sin el tiempo de dedicar lo que hay que dedicar para, me parece, para dar un shur de Gemara. Entonces, voy a hacerme este capítulo por cuanto que me voy a ocuparme un tiempo de enseñar este tercer capítulo, entonces estoy muchas horas ya dedicado a este tercer capítulo, me parece que va a ser mejor el shur, mejor manera de transmitir la Gemara, si vamos a estudiar este capítulo ahora. El tercer capítulo de Baba Metzia nos habla sobre las leyes de una persona que recibe algo para cuidar. Yo le doy algo para cuidar a una persona, entonces si yo no le pagué nada a él, se llama un Shomer Hinam, un cuidador gratuito. Si yo le pagué a él, se llama un Shomer Sahar, un cuidador que se le pagó algo para cuidar. Si yo le presté algo, se llama un Shoel. Son tres niveles de personas que hay. Hay que yo le hago para cuidar, que no le pago nada, hay que le pago algo y hay que se lo di a la persona para él, se lo presté para él. Estas tres personas tienen una responsabilidad sobre el objeto. La persona que se dio algo para cuidar gratuitamente, si se le perdió sin una negligencia, se lo robaron de una manera que lo cuidó de una manera bien cuidada, no es que dejó ahí en medio de la nada o dejó, se lo cuidó de una manera bien cuidada, entonces ahí él está exento de pagar. Pero si alguien que se lo pagaron para cuidar, si se lo robaron, él tiene que pagar. Si tuvo un problema de fuerza mayor, entonces ahí él va a estar exento de pagar. Y una persona que se lo prestan algo, mismo que le pasó un problema de fuerza mayor, él tiene que pagar. ¿Sí? Entonces son tres niveles que hay acá. Entonces ahora la primera Mishnah nos habla de una persona que dio algo para cuidar y se la robaron. ¿Sí? Entonces hay una alajá, una persona que robó algo y después se lo encontró a la persona que robó, entonces se tiene que pagar una multa. Sí, si era si un cualquier objeto se paga el doble, si es un animal, ¿sí? Un zorro, un toro, ¿sí? Entonces eso paga o cuatro veces o cinco veces más, depende de qué animal era. Se paga o cuatro veces o cinco veces más. Ahora, ¿para quién? ¿Qué pasó acá? Yo le doy a alguien para que cuide y esta persona se lo robaron. Digamos, la misma habla del caso de un Shomer Hinam, una persona que dio algo para que cuide, que se lo robaron y estaría exento de pagar ahora. Él se la cuida de se la robaron, está exento, pero él quiso jurar y él quiso, disculpe, quiso pagar. En el momento que él quiso pagar ahora, él está exento de pagar, disculpe, yo hago a alguien para que me cuide. Él podría haber jurado y se queda exento de pagar. Se la robaron, no está en su responsabilidad. Ahora, en vez de eso, él decidió pagar, no estaba obligado a pagar, no quiso jurar. Él pagó y ahora se le encontró al ladrón después. Entonces, ¿a quién le pertenece la multa esa? ¿Al dueño del animal o al que lo cuidó? Entonces, en eso nos va a hablar la Mishnah, primera Mishnah. Es decir, la Mishnah, Amafkide Javeró, una persona que dejó en su amigo, se lo depositó, se dio para que lo cuide su amigo, Behemá, un animal, o Kelim, o utensilios. Enseguida la Gemara va a explicar por qué la Mishnah me tuvo que dar dos ejemplos, por qué no casaba con un solo ejemplo. Nos dijimos varias veces que la Torah, la Mishnah, cuando me dice una historia, una cosa que pasó, es un concepto, no tiene que decirme todas las historias que hay. ¿Por qué no puedo aprender de un caso para el otro? La Gemara va a explicar eso. Benignebu, y se lo robaron, o Shavdu, se perdió. Shilem Belora Shabbat, la persona él pagó, persona que no para cuidar, él pagó y no quiso jurar. ¿Quién hubiera debido jurar? Sharean Bru dijeron, Shomer Hinam, una persona que dan para cuidar algo gratuitamente, Nishba, Biyotze, él jura y sale limpio del tribunal. ¿Sí? Él se queda exentuado de cualquier responsabilidad si es jurado. Entonces, la persona que puede haber jurado, él no juró y decidió pagar. ¿Qué pasó ahora? Ninzagana se encontró el ladrón. Meshalent asume Kefel, tiene que pagar Kefel.
Tabajo Majar, él robó o él, disculpe, lo hizo shkita o lo vendió, Meshalem Tashume Barba Jamishá paga 4 o 5 veces del precio. Depende si un animal que va solo caminando son 4 veces, si un animal que tiene que cargar son, si un animal que va caminando solo son 5 veces. Si algo que tiene que cargar, entonces son 4 veces. Entonces, Lemi Meshalem, ¿a quién le paga? Lemi Pecadón Metzlo, le paga a quien está con él el picadón, o sea, al cuidador. O sea que nos dice la Mishnah de que en el momento, en realidad, el instrumento, el animal este le pertenece a el dueño del animal. O el utensilio este que fue robado le pertenece al dueño del utensilio. Pero hay una tacaná, un decreto rabínico, que por cuanto que ellos entendieron que la persona estaría dispuesta a que le paguen, estar seguro con el monto, con el capital, y, y si el tipo le va a pagar el capital es, o sea, si le va a hacer que no pierda plata, o sea, le va a pagar en vez de exentuarse, está dispuesto a darle el animal para él, la ganancia que va a tener de eso, y, y recibir lo que sería el precio el valor del animal. O sea, yo de algo para cuidar para alguien. Entonces, uno pondrá, ¿qué va a preferir? Si le roban ese animal a la persona, ¿qué preferís? ¿Que él te pague, que se quede él con el doble? Sí, si lo van a encontrar ladrón, que se quede con la multa, o va a preferir que no te pague y que la multa quede entre vos si lo van a encontrar al ladrón. Entonces nuestros sabios dijeron que la persona prefiere más que quedarse con el valor, que le paguen el valor de la cosa, que no pierda nada de plata y si puede haber una ganancia de la multa, entonces que se la quede el cuidador con eso, como un incentivo para que, como un trato, vos pagame esto, si vos me vas a pagar eso, entonces yo te voy a dar la multa en el momento que haya. Entonces, es lo que nos dice la Mishnah, que una persona que dio algo para cuidar a un cuidador y se la robaron y después se lo encontró al ladrón, por cuanto que el cuidador, él juró, disculpen, él pagó, entonces ahora el dueño del animal le vende a esta persona el valor, el derecho a recibir la multa, ¿sí? Entonces ahora la multa le pertenece ahora a el cuidador. Entonces se le van a pagar al cuidador. ¿Y qué pasó si él, Nishba, estoy acá ahora, Nishba, él juró y no quiso pagar? Él juró y no quiso pagar. Ninja Ganab se le encontró el ladrón, Mishalem Tashume Kefel, paga Kefel. Tabajo Majar, si él hizo Tevijá, le hizo Shkita o lo vendió, me somete su baja misa, paga otra vez 4 o 5 veces más. Le mi Mishalem, ¿quién le va a pagar? Le va a la picadón, le va a pagar a el dueño del instrumento. O sea, una persona yo dio algo para cuidar a alguien, sí, entonces ahora se lo robaron a la persona. Si él me va a pagar a mí el valor del objeto, entonces yo digo, ¿sabes qué? La multa entonces quédate la voz. Es como un trato que hay intrínseco entre las personas, que así que nuestros se fijaron que hay. Quédate vos con la multa. Si es de que no me lo vas a, si es que no me lo vas a pagar, entonces la multa no me pertenece a mí. Hasta acá lo que dice la Mishnah. Ahora, en el caso de está con la Mishnah al principio, nos va a decir dos casos. Nos dice que le depositaron a Mafkid Javeró, que dio con sus amigos un animal o instrumentos, Benignebu o Abdu, y se lo robaron o se perdieron. Entonces ahí si pagó y no quiso jurar, se recibe la multa esta del ladrón. Preguntan, Rishonim, ¿por qué no dice al Miyacato que se perdieron? Si estamos hablando acá de un ladrón, que el ladrón paga la multa. Sí, ahora cuando se perdió algo, ¿quién va a pagar la multa? No hay una multa, la multa es alguna cosa que se da a un ladrón. ¿Por qué entonces me dice acá el caso de que se le perdió a alguien? Entonces dicen los Rishonim que no solamente le pertenece a el cuidador la multa,
sino que va a decir también cualquier ganancia que no venga del cuerpo del animal le pertenece a el cuidador cuando él pagó. O sea, si digamos una vaca valía $700, me dieron a mí una vaca así para que yo la cuide y la robaron a la vaca. Ahora yo, disculpen, se me perdió la vaca. Se me perdió la vaca y yo también yo juré para no tener que, yo pagué en vez de jurar. Entonces ahora, de repente la vaca subió el precio ahora. La vaca ahora vale $1000. Entonces de esa vaca, $300 de esa vaca me pertenecen a mí. ¿A quién le pertenece la vaca? Entonces, en la discusión de Rishonim, la opinión del Rambam es que la vaca le vuelve para el dueño del animal. Otros Rishonim opinan que no, que la vaca le vuelve para el cuidador. Discusión entre los comentaristas, en el momento que él pagó. Es como que la compró la vaca. Pero, entonces, ¿para qué me dice acá en el caso que se perdió la vaca? Para enseñarme la Mishnah también que no solamente en el caso de la multa es lo que va a recibir el cuidador cuando él pagó, sino también que si hubo un alta de precio, entonces también eso es lo que va a recibir el cuidador. Ahora la Mishnah nos habla en un caso, ¿sí? De que estamos hablando de un cuidador gratuito, un Shomer Hinam, que como dijimos, el Shomer Hinam, el cuidador gratuito, él está exento de pagar cuando fue robado el animal. Entonces ahora cuando él está pagando, está haciendo un súper favor a la persona. ¿Qué pasó ahora si él era un Shomer Sahar? Era una persona que le están pagando a él para cuidar las cosas. Entonces ahora si se la robaron, él tiene que pagar. Él no puede decir se robaron, no está exento. Mismo que jura, te lo juro así, que me la robaron, él de cualquier manera, él está obligado a pagar. ¿Por qué? Porque con el hecho que le están pagando a él para cuidar, tiene que cuidarlo mejor, tener cuidado que no se la roben. Entonces, la Gemara dice que también en ese caso, él adquiere la multa. ¿Por qué? Porque por cuanto que podría haber dicho un argumento que se puede haber mentido, puede haber dicho que se vinieron unos asaltantes con arma, entonces ahí no tiene lo que defenderse la persona de eso, o pasó una prueba de fuerza mayor que no tuvo la culpa, puede haber jurado en vano y se exentuar de pagar por el animal. Entonces, en ese caso, él él también el dueño del animal, si él está dispuesto a pagarle y no está mintiendo, no lo hizo que tanto olió en el tribunal, así, no hizo pelea en el tribunal, le quiso pagar, entonces también le vende para él, le adquiere para él el la multa que vendría del animal, ¿sí? O sea, si viene una persona que yo le pagué a Juancito para Moisés, que me cuide la vaca, y se la robaron la vaca y Moisés dice, mira, me la robaron, yo te pago. Después, cuando lo encuentran a el ladrón, entonces la multa va para Moisés. ¿Por qué? Ya va a decir la Gemara más adelante. ¿Por qué? Porque él podría haberme mentido a mí. Entonces también, como fuera el trato de la persona, el que da algo para que le cuiden, él está dispuesto a darle al otro. En el caso se perdió el animal, pasó algo, pues si le va a dar el capital, va a ser responsable por el capital, él está dispuesto a vender al otro, o dar al otro en función, en cambio de eso, todas las ganancias que saldrían del animal, si sea la multa, sea lo que va a subir el precio el animal. Sí, entonces, si es así, preguntan los Rishonim, ¿por qué la Mishnah me habla en el caso en el cual estamos hablando de un cuidador que dice que si él que él estaría exento de pagarle, está haciendo un favor al otro de pagarle? Sí, entienden la pregunta. ¿Por qué me habla de ese caso? Porque está en el caso que la persona se podría haber exentuado si le hubiera dicho lo que pasó, hubiera jurado estaría exento de pagar. Que me digan un caso mejor, una novedad más grande, un tipo que no es que esté haciendo un favor ahora, que está pagando algo que no tiene que pagar. Él está haciendo ahora, él está haciendo ahora un... él está pagando lo que tiene que pagar y no está mintiendo. Ahí también le vende a él el derecho ese de recibir las ganancias del animal.
¿Se entiende la pregunta que preguntan los comentaristas? ¿Sí? El concepto de la No, Mishnah, no, ¿no? disculpa, no, Otra no vez. me he enterado, no. Ok, la Mishnah nos habla de un concepto que es que si hay cuidador, que si hay algo para cuidar, el shomer, él va a estar dispuesto a pagarle a la persona por lo que recibió. ¿Sí? Él, ahora, el dueño del objeto, le vende a él los derechos de recibir las ganancias de el animal o del objeto de él. Por ejemplo, una persona si robaron el objeto, ahora si lo agarró después el ladrón, hay que pagar una multa. ¿A quién va a recibir la multa? Entonces dice la Mishnah, la multa va a recibir este cuidador. El cuidador, él va a recibir la multa. ¿Sí? Ahora, no solamente en el caso que, ahora dijimos que hay dos tipos de cuidadores en la Torah. Hay el que está cuidando gratuito y hay el que está cuidando cuando se le paga a él para cuidar. Y en los dos casos, si digamos se lo robaron, ¿sí? Yo le di a dos personas para cuidar, una gratuito y el otro le pagué. Y a los dos se lo robaron y los dos me pagaron a mí. Uno me pagó haciéndome un favor, él puede haber jurado y estaría exento. Ahora, el otro no me hizo un favor, el otro lo que me hizo es que no me robó, no me mintió, no juró en vano y pagó. Ahora, estas dos personas, a los dos, dice la Gemara más adelante, que a los dos reciben el derecho ahora de ganarse la ganancia del animal o del objeto, digamos la multa esta, o si fuera cuando subió el precio del objeto ahora, ellos se van a quedar con esa ganancia que hay ahora. ¿Por qué? Por el hecho que le dieron al dueño del objeto que se quede con le pagaron el valor del objeto, entonces, pues, como en compensación, yo tengo para vos me cuidar y se perdió ahora y vos me lo pagaste, en compensación yo te dejo que vos ganes ahora la ganancia. La amistad me habla en el caso que el cuidador, él le hizo un favor al dueño del objeto. Él podía estar exento de pagar y él de cualquier manera pagó. Y la Cámara dice que va a ser lo mismo si una persona que no hizo un favor, él está obligado a pagar, solamente que no mintió. Entonces preguntan los comentaristas por qué la Mishnah me habla en el caso que una persona estaría exenta de pagar si hubiera jurado, que me habla en el caso que la persona que tendría la obligación de pagar, que no está haciendo un favor. Si este concepto que yo te devendo a vos, el dueño del objeto le da al cuidador el derecho de recibir la multa o las ganancias que haya del animal, eso es en consecuencia de el pago que recibió. Si el pago que recibió, como me hiciste un favor a mí, yo te hago un favor a vos. Un trato. Entonces, ¿por qué la misma me habló en el caso que es un favor más grande? Si la misma me hace con un favor más chico, sí que solamente no me mentiste, yo te di para cuidar algo y te pagué y se perdió, o te lo robaron, ahora vos tenés que pagar. Vos no me mentiste y confesaste lo que pasó y me pagaste. Digo, oh, en ese caso yo te vendo a vos el valor, el derecho de recibir la multa del animal si lo va a encontrar ladrón. Yo diría, entonces, con más razón, si vos me estás haciendo un favor, yo no te pagué y te lo robaron y ahora lo encontraron al ladrón, obviamente que en este caso debe decir que la persona le vende al cuidador el derecho de recibir esa multa. Entonces, ¿por qué la Mishnah me habla nunca? La Mishnah me dice la novedad más chica, ¿por qué no me dice el caso de la novedad más grande? Si el concepto que es más difícil de entender. Si yo te digo en el caso en el cual cuando no te pagué para cuidar y vos estarías exento de pagar y vos me pagaste a mí por el objeto y me hiciste un favor, digo, oh, ahí yo te vendo el objeto, el derecho de recibir la ganancia del objeto. ¿De dónde vamos a saber por qué? Y si vos decís que es lo mismo cuando vos no me hiciste un favor, solamente vos no me mentiste, vos confesaste lo que pasó y vos tenés que pagar ahora. Ahí yo también te vendo el derecho de recibir la ganancia del objeto. ¿Por qué la misión no me trajo ese caso? Que es un caso más que me incluye el otro caso, ¿entiendes? Si cuando yo te hice un favor, yo no sé qué pasa si no te hice un favor, pero si cuando no te hice un favor yo te vendo ese derecho, con más razón, cuando te hago un favor, cuando me haces un favor que te lo voy a vender. ¿Se entiende? Sí, Sí, ok. Entonces dicen una cosa que viene acá a enseñarnos
La que- este, ¿Qué va a pasar? A esto también es una discusión Rishonim, ¿sí? Entre los comentaristas de la Mishnah. Por más de la opinión de el Ramban, de que en la Mishnah, cuando nos habla qué va a pasar en un caso que hay testigos. Hay testigos, sí, hay testigos de que se lo robaron. Entonces ahora él no podría, o hay testigos que él nunca se podría haber exentuado, hay testigos que él nunca se podría haber exentuado de pagar. Por ejemplo, se le dieron para depositar yo te di para cuidar un animal y no cuidaste bien. Hay testigos que no cuidaste bien y se lo robaron ahora. Y vos jurás que te lo robó, vos estás dispuesto a pagar. Entonces, en ese caso, para esta opinión de los comentaristas, en Usami no está escrito así, para esta opinión del Ramban y el Ritvo, ellos dicen en ese caso, ahora, por cuanto que él no tenía cómo zafarse de pagar, el que recibió el objeto para cuidar ahora, y hay testigos diciendo lo que pasó, entonces ahora no tiene cómo zafarse de lo que va a cuidar, entonces en ese caso, ahí él, no, él mismo que pagó, ahí en este caso, cuando vengan se va a encontrar ladrón, no le pertenece la multa. Toda la multa que recibe la persona, el cuidador, todo el derecho a recibir la multa para el cuidador es cuando se podría haber zafado o diciendo la verdad o mintiendo. Pero en el caso que no tiene cómo se zafar de pagar, que hay testigos, entonces en ese caso, ahora sí se le va a dar sí, en este caso no le va no va a recibir el derecho a recibir la multa. Entonces, ahora nos dice la misma una persona que yo di para cuidar. Eso dice la opinión de Ritvo y de El Ramban. ¿Sí? Todo en el caso en el cual el dueño del animal le vende en compensación de lo que le pagó el derecho a recibir la multa, es solamente en el caso que se podría haber exentuado de pagar. Puede haber jurado en vano o puede haber hecho la verdad lo que pasó y estaría exento de pagar. Pero si hay testigos que no tienen cómo se exentuar de pagar, entonces en ese caso no le vende. Entonces ahora, entonces ahora, esta ley es más novedosa de decir solamente en el caso que la persona se puede ver exentuado en un shomer hinam, en un cuidador gratuito, que está haciendo un favor para el dueño del animal, ¿verdad? Yo hago yo para cuidar. Entonces, ahí él me hizo un favor. Ahora después él no cuidó bien. Y hay testigos. Y entonces tuvo que pagar. Yo pensaría, bueno, este tipo, que es un cuidador gratuito, le hizo un favor al dueño del animal. Yo pensé que acá, es verdad que ahora no tiene cómo zafar, pero al final de cuentas le hizo un favor que se lo cuidó, ahora se lo perdiendo plata. Sí, o no cuidó bien, hizo un cierto daño que no cuidó bien, pero al final le pagó ahora. Yo pensaría que en ese caso sí le está vendiendo a el cuidador gratuito el derecho a recibir la multa. Entonces también se le decía ya que no, en ese caso tampoco no. Entonces, ¿sabe qué es más hidush? Es una novedad más grande decirte esta ley en el caso del cuidador gratuito. ¿Por qué? Porque en el cuidador gratuito te está diciendo cuándo es que le está dando el derecho de recibir cuando se podría haber zafado. Voy a proponer jurado y zafado. Pero si no tenía posibilidad para cómo zafarse, que hay testigos de lo que pasó, mismo que un cuidador gratuito le hizo un favor a la persona, de cualquier manera da, no le da en función de lo que está pagando el derecho a recibir a él, a la multa que tenga el animal. Eso así conecta el Ramban. Besat Hashem, vamos a seguir la próxima semana, un poco con la Gemara, después vamos a volver otra vez para estos temas que empezamos acá. Besat Hashem, empezamos un nuevo capítulo, que así empezamos la Torah otra vez. Besat Hashem, empezamos un nuevo capítulo de Baba Metzia. Que tengan todos muy lindo día, todo lo mejor y toda la braja.